Le dieron a la viuda una casa rodante en ruinas olvidada en el desierto, y lo que había dentro nunca debió ser encontrado. Dijeron que era solo un gesto final, una casa rodante en ruinas, perdida en el desierto de Sonora, entregada a nombre de una mujer que pocos recordaban por su apellido de casada. Pero cuando le dieron la llave oxidada a Lucía Herrera, viuda reciente, madre de Emiliano y Valeria, nadie explicó por qué ese vehículo había estado aislado por más de 15 años. Tampoco mencionaron lo que se había encontrado al vaciarlo, o peor aún, lo que habían decidido no sacar. El documento de herencia tenía su sello, legal, simple, directo. Último bien conocido de Javier Ortega, decía el papel. Para Lucía, no era más que una ironía cruel. El hombre que había enterrado en silencio ahora dejaba a sus hijos un trozo de metal torcido en medio de la nada. Pero al cruzar el árido camino con Emiliano, de 13 años, callado y desconfiado, y Valeria, de 7, siempre aferrada al brazo de su madre, Lucía empezó a sentir que ese regalo escondía más que abandono. No había señales de vandalismo ni saqueo. Todo parecía detenido, como si alguien hubiera vivido ahí y se hubiera ido a toda prisa, pero con cuidado. En la entrada, el cerrojo aún giraba con firmeza. Por dentro, el olor a óxido y papel viejo se mezclaba con el polvo del desierto. Valeria miró alrededor y preguntó: «Mami, ¿por qué nunca vinimos aquí antes?». Lucía no supo qué decir. Emiliano fue el primero en notar que la casa rodante no era tan antigua como parecía. Las paredes tenían paneles dobles, uno de los armarios tenía un fondo falso, y en el suelo de la parte trasera, bajo una capa de lona y arena, había una pequeña caja de madera con un cierre manual, cerrado desde dentro. Cuando lograron abrirla, encontraron solo un cuaderno con espiral, envuelto en plástico, y una frase escrita en la contratapa: «No borres los rastros, todavía están en la carretera». Las anotaciones eran detalladas: fechas, horarios, lugares, referencias a reuniones, entregas y nombres que no pertenecían al mundo de Javier. Era como si hubiera participado o presenciado algo más grande, algo que no involucraba solo a él, sino a otras personas, tal vez incluso autoridades. El nombre Carlos Ibáñez aparecía más de una vez, siempre junto a cifras en dólares y fechas que coincidían con ausencias de Javier. Lucía no entendió todo de inmediato, pero sabía leer entre líneas. Eso no era un diario, era un registro, un tipo de prueba, y había páginas arrancadas, como si alguien ya hubiera estado ahí antes que ella, tal vez buscando, tal vez protegiendo. En los días siguientes, la viuda comenzó a buscar respuestas, con discreción. Descubrió que Carlos Ibáñez había sido policía en Tijuana en los años 90 y que desapareció misteriosamente en 2004. Pero ¿por qué el nombre de su marido aparecía junto al de él? ¿Qué vínculos ocultaba Javier? ¿Y por qué todo eso estaba guardado en esa casa rodante, donde nunca permitió que nadie entrara? ¿Desde qué ciudad nos acompañas? Escríbelo en los comentarios, suscríbete al canal y ven conmigo a conocer esta historia. Lucía no durmió esa noche. La casa rodante parecía latir en silencio junto a la casa sencilla donde se alojaban temporalmente, en Puerto Peñasco. El calor seco del desierto se pegaba a las paredes, pero el frío venía de dentro. Repasaba mentalmente cada página del cuaderno encontrado. Había referencias a fechas cercanas al nacimiento de Emiliano, lugares como Ensenada, Mexicali, Nogales, todos conectados a nombres que nunca había escuchado, o tal vez temía escuchar. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para sus hijos, notó que Emiliano estaba distinto, más atento. Siempre había sido un chico reservado, pero ahora parecía llevar algo más que curiosidad. Releía el cuaderno escondido bajo la manta, marcando páginas, conectando puntos. Cuando Lucía intentó quitárselo de las manos, él no protestó, solo preguntó: «Mamá, ¿tú sabías que papá trabajó con la policía?». Lucía se quedó helada por un segundo. Javier siempre le había dicho que era mecánico y camionero. Nunca mencionó nada relacionado con autoridades. Nunca. Desvió la mirada, pero dentro de sí empezaba a aceptar que gran parte de la vida con Javier había sido una construcción parcial, tal vez una mentira completa. Mientras tanto, Valeria jugaba en el patio,
dibujando rostros con ramas secas. Uno era el de Javier. El otro, Lucía no lo reconocía. Más tarde, decidieron volver a la casa rodante. Lucía quería buscar cualquier otro objeto que explicara el pasado de su esposo. En la parte inferior del armario de la cocina encontraron una caja metálica empotrada. Dentro, una cámara digital antigua, de esas con la pantalla rota. Emiliano logró sacar la tarjeta de memoria y por la noche la conectaron a la vieja laptop de la familia. Las imágenes que vieron lo cambiaron todo. Las primeras fotos mostraban a Javier sonriendo junto a un grupo de hombres. 5 en total. 3 llevaban uniformes con insignias del estado de Baja California. Otro iba de civil, pero sostenía una carpeta con el logotipo del Ministerio Público. La última foto era de 2007. Javier, solo, frente a la casa rodante, pero detrás de él, borroso al fondo, había un cuerpo cubierto con una lona y marcas de sangre en el suelo. Lucía entrecerró los ojos y amplió el zoom. Sintió que le faltaba el aire. Las coordenadas estaban en los metadatos de la imagen. Un lugar al norte de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. Emiliano lo notó primero y murmuró: él no huyó, lo mandaron lejos. Lucía entendió entonces que su esposo tal vez había sido más que un cómplice. Tal vez fue testigo, o delator, o ambas cosas. La duda empezó a corroerlo todo. ¿Había sido Javier un hombre tratando de proteger a su familia? ¿O alguien involucrado en algo que ponía en peligro a todos a su alrededor? Lucía aún no lo sabía, pero estaba decidida a averiguarlo. Aunque eso significara abrir heridas que los poderosos habían intentado enterrar bajo el sol ardiente del desierto. El día siguiente traería más respuestas. Pero también pondría a la familia en el radar de quienes creían que el pasado ya estaba enterrado para siempre. Lucía pasó la mañana siguiente en silencio, sentada a la mesa con el cuaderno abierto frente a ella. Las anotaciones parecían escritas por alguien bajo presión. Javier había dejado instrucciones cifradas, referencias cruzadas a nombres de ciudades, rutas y reuniones. Algunas páginas estaban interrumpidas, como si lo hubieran detenido en medio de la escritura. Emiliano, a su lado, sugirió buscar los nombres en periódicos antiguos, y eso fue lo que hicieron. En la Biblioteca Municipal de Puerto Peñasco encontraron reportajes archivados en ediciones viejas de un periódico local. Un artículo de 2005 mencionaba a Carlos Ibáñez, ex policía investigado por corrupción y por estar vinculado a desapariciones en la frontera. Fue declarado muerto en 2006, pero su cuerpo nunca apareció. La foto del reportaje impactó de inmediato a Lucía. Era uno de los hombres que aparecía junto a Javier en la imagen de la tarjeta de memoria. Valeria, aburrida en la biblioteca, dibujaba en una esquina de la hoja lo que decía ser la casa de papá, pero no era la casa rodante. Era otra estructura, más grande, con escaleras exteriores y rejas. Lucía se inquietó. ¿Dónde viste eso, hija? La niña solo señaló su cabeza. Algo comenzaba a incomodar más allá de los recuerdos. Parecía que los niños estaban involucrados en algo más grande de lo que podían entender. Al regresar a casa, encontraron el portón sin seguro. No había señales de forzamiento, pero las maletas estaban revueltas. Lucía revisó de inmediato la laptop. Seguía ahí, pero la cámara digital había desaparecido. Fue entonces cuando sintió un vacío en el estómago. Alguien sabía que habían estado en la casa rodante. Alguien los estaba observando. Sin saber en quién confiar, Lucía decidió visitar a doña Rosario, una anciana viuda que había sido vecina de Javier en los años 90, antes del matrimonio. La mujer vivía sola, en un rancho cerca de la carretera. Cuando la recibió, pareció sorprendida por la visita, pero no por el nombre. Javier, hace años que no escuchaba ese nombre, ¿aún vivía? Lucía contó solo una parte de lo que sabía. Rosario dudó. Luego sacó un sobre viejo de su cajón. Dentro, una carta amarillenta con la letra de Javier, fechada en 2008. La carta no era clara, pero insinuaba que se había metido en algo con policías corruptos y que no podría salir sin que alguien saliera herido. Pedía disculpas. Decía que si algo le pasaba, la verdad podía encontrarse en el lugar que nadie buscaría, en el vientre del desierto. Las palabras resonaron dentro de ella. La casa rodante no era solo un escondite, era el archivo muerto de una doble vida.
Y ahora, con la cámara desaparecida, Lucía comprendía que los estaban vigilando. Demasiado tarde para retroceder, pero demasiado pronto para entender qué más podía salir a la luz. Esa noche, al acostar a los niños, sintió algo extraño. Valeria preguntaba por ese hombre de la ventana. Lucía corrió al cuarto, pero no había nadie. Solo huellas en la tierra, cerca de la cerca. La persecución había comenzado, y lo que estuvo enterrado en la arena ahora volvía a emerger, con ojos atentos. Lucía sintió el desierto meterse por sus párpados en el primer instante en que abrió los ojos esa mañana. El sol aún estaba bajo, pero el calor ya comenzaba a presionar el aire delgado de la región. El silencio dentro de la casa donde vivían temporalmente era denso. No había risas, ni el silbido de la tetera hirviendo, ni siquiera el sonido de los pasos ligeros de Valeria bajando por las escaleras para pedir café. Todo parecía detenido, como si incluso el tiempo hubiese decidido mantenerse en guardia. Cada pedazo de silencio cargaba algo no dicho, y aún así, Lucía sabía que tenía que salir de esa quietud para entender lo que realmente estaba ocurriendo con la familia que alguna vez creyó conocer tan bien. Miró a Emiliano aún dormido, con su expresión seria incluso en sueños. Ya no era un niño pequeño, pero la responsabilidad que llevaba en los ojos desde que encontraron el cuaderno en la casa rodante era demasiado grande para un chico de solo 13 años. Se había encerrado en pensamientos profundos, como si intentara armar un rompecabezas, cuyas piezas no solo darían sentido al pasado de su padre, sino también al futuro de los tres. Lucía deseó poder calmar a su hijo con verdades simples, pero ya no existían verdades simples. Había demasiadas preguntas y respuestas peligrosas escondidas en papeles viejos y archivos digitales deteriorados. Después de un desayuno silencioso, Lucía decidió regresar sola a la casa rodante, llevando solo una mochila con abrigo, agua y el celular con la batería completamente cargada. Necesitaba encontrar algo más, algo que aún no había aparecido en ninguno de los documentos escaneados. Una pista directa del propio Javier, un mensaje oculto o algún objeto que explicara por qué guardó todo eso allí durante tanto tiempo. Mientras cruzaban el camino de tierra seca, Emiliano permanecía en silencio, mirando el desierto infinito, como si cada grano de arena pudiera ofrecerle una respuesta si tan solo pudiera descifrar su textura. Al llegar a la casa rodante, lo primero que notaron fue el calor intenso que se reflejaba en las paredes metálicas. El chasis oxidado parecía más deteriorado que la última vez, como si el tiempo no solo hubiese corroído el metal, sino también los recuerdos que contenía. En su interior, la luz del sol entraba por los espacios entre las maderas, creando patrones irregulares de sombra en el suelo cubierto de polvo. Lucía caminó hasta la parte trasera, donde Javier solía guardar herramientas. Allí encontró una caja metálica. Dentro, oculta bajo una capa de arena, había una memoria USB antigua. De vuelta en casa, al conectar el dispositivo a su vieja laptop, descubrieron que contenía mucho más que archivos comunes. El dispositivo contenía decenas de documentos escaneados, clasificados por carpetas, operaciones, movimientos, informes, correspondencia y, para sorpresa de Lucía, una titulada Familia. Cuando abrió esta última, su corazón se aceleró. Allí había contratos, actas y comprobantes firmados con el nombre de Emiliano, fechados meses antes de su verdadero nacimiento. Todo parecía cuidadosamente falsificado, como si alguien hubiera planeado involucrar a su familia en un contexto que escapaba por completo a cualquier lógica cotidiana. La duda se transformó en angustia. Lucía se dejó caer en la silla más cercana, respirando con dificultad mientras hojeaba los archivos uno por uno. Cada número, cada firma, cada logo institucional hablaban de una red que había sido cuidadosamente tejida. Y lo más perturbador era que Javier había firmado algunos de esos documentos, como si formara parte activa de lo que fuera ese operativo del que solo ahora comenzaban a entender la magnitud. ¿Por qué? ¿Por protección? ¿Por amenaza? ¿Por convicción? Mientras el sol del desierto pintaba de dorado las paredes de la casa, Lucía sintió una corriente de aire recorrer el tráiler por detrás de ella. No era brisa, era una presencia. Giró bruscamente,
esperando ver a Emiliano o alguna sombra animal. Pero no había nadie, solo el eco de sus pasos y el sonido lejano del viento entre los arbustos. Afuera, el desierto seguía igual, vasto, seco, sin testigos. Adentro, las piezas comenzaban a encajar, pero a un precio que aún no podía medir. Al día siguiente, determinada a entender a quemarropa quién había sido el hombre que amó durante tantos años, buscó a Matías Robles, un ex periodista de investigación que en el pasado había sacado a la luz casos de corrupción policial en la región fronteriza. Ahora trabajaba arreglando radios viejas en una tienda olvidada por el tiempo. Al escuchar el nombre de Javier Ortega, Matías frunció el ceño. Hubo un silencio largo antes de responder. Javier quiso entregarme un informe en 2008, dijo, mirando el suelo. Me citó 2 veces. No apareció en ninguna. Después, desapareció. Lucía le mostró el pendrive. Matías pasó la tarde revisando los documentos, confirmando que muchos eran auténticos, con sellos digitales y formatos que solo podían provenir de fuentes oficiales. Algunos nombres estaban relacionados con expedientes que él mismo había intentado investigar hace años. Otros jamás los había oído. Esto no es una colección de papeles viejos, es evidencia. Y si esto llegó a ti, Lucía, es porque alguien no terminó su trabajo, y tú estás en la mira. Al regresar esa noche, el mundo se estrechó. Valeria estaba escondida debajo de la cama, temblando. Entre lágrimas, le dijo a su madre que un hombre de sombrero se había parado frente a la casa y preguntado por la señora Ortega. En la calle opuesta, una camioneta oscura estuvo estacionada por horas. Nadie vio quién iba dentro. Nadie anotó la placa. Nadie dijo nada. Pero todo indicaba que ya no estaban solos. Alguien estaba cerca. Y alguien no quería que siguieran escarbando el pasado. El pasado, sin embargo, ya no dormía. Lucía tomó la decisión en plena madrugada, cuando las agujas del reloj parecían congeladas y el aire dentro de la casa pesaba como plomo. Las huellas bajo la ventana, el mensaje dejado en la casa rodante, los rostros desconocidos preguntando por su nombre, todo indicaba que los estaban vigilando. Pero ahora había algo más urgente. Era como si la propia memoria de Javier, a través de las pruebas dejadas atrás, la empujara a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Y aunque sintiera miedo, sabía que la única manera de proteger a sus hijos era desaparecer de la vista de todos, sin ruido, sin dejar rastro. A medianoche despertó a Emiliano con un leve toque en el hombro. El chico, ya acostumbrado al ambiente tenso, no protestó. Solo se levantó, se puso los zapatos y preguntó, ¿Es hoy, mamá? Lucía asintió con la cabeza conteniendo las lágrimas. Él había crecido demasiado en las últimas semanas. Parecía mayor que sus 13 años. Sin vacilar, empezó a guardar los dispositivos donde habían copiado los archivos. Un pendrive escondido en la suela falsa de unas zapatillas, otro camuflado dentro del peluche de Valeria, y el tercero en un libro infantil que él mismo había recortado con cúter. Valeria dormía profundamente abrazando su muñeca. Al despertarla, sonrió con los ojos aún cargados de sueño. ¿Nos vamos de viaje?, preguntó. Lucía solo la abrazó. Sí, hija, será una aventura hermosa. La niña creyó. Como siempre, confiaba más en la voz de su madre que en cualquier explicación. Mientras tanto, Emiliano vaciaba la casa de lo esencial: documentos verdaderos, dinero en efectivo, botellas de agua y medicamentos. El coche había sido cargado el día anterior, por precaución. Ahora saldrían sin mirar atrás. Tomaron una ruta alternativa, evitando las carreteras principales. Lucía condujo durante horas bajo el cielo oscuro del desierto, iluminado por una luna pálida que parecía observar en silencio la fuga de aquella pequeña familia. Pararon solo 2 veces, una para repostar en una gasolinera sin cámaras y otra para comprar pan y leche en un pueblo donde nadie hizo preguntas. Lucía pagaba siempre en efectivo, usando gafas oscuras incluso de noche. No quería correr riesgos. La sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Miraba los espejos retrovisores constantemente. Emiliano también lo hacía, atento a cualquier coche repetido, a cualquier movimiento extraño. En el segundo día de viaje, encontraron refugio en una pensión modesta, en una zona remota del interior de Chihuahua. Era atendida por una mujer de voz suave y manos ásperas
que no pidió documentos ni formularios. Solo entregó las llaves y dijo: «Aquí se descansa, señora». Lucía agradeció con un nudo en la garganta. Por primera vez en días, se sintió ligeramente a salvo. Durmieron todos en la misma habitación. Valeria se quedó dormida en el regazo de su madre. Emiliano durmió abrazado a la mochila. Lucía permaneció despierta hasta el amanecer, vigilando la puerta. A la mañana siguiente, con los niños aún dormidos, revisó los archivos digitales en silencio. Fue entonces cuando encontró algo nuevo, un archivo de audio, titulado simplemente «Voz». Al reproducirlo, se escuchó una respiración agitada. Y luego la voz de Javier, casi un susurro, tensa, fragmentada, decía: «Si estás escuchando esto, es porque me encontraron. No confíes en nadie de la corporación, ni siquiera en los antiguos. Las alianzas cambiaron. Protege a los niños y si necesitas ayuda, ve a Matamoros. Busca a Héctor Díaz. Dile que el tiempo de la piedra ha llegado». Lucía detuvo la grabación y se quedó inmóvil. Aquella era, tal vez, la última vez que oiría la voz de Javier. Era como un susurro del pasado, atravesando las grietas del tiempo para alcanzarla en el presente. ¿Quién era Héctor Díaz? ¿Qué significaba el tiempo de la piedra? Nada tenía sentido a primera vista, pero parecía un código, una clave que solo alguien del círculo íntimo de Javier podría entender, y quizás la única pista restante sobre qué camino seguir. Habló con Emiliano sobre el mensaje. El chico tuvo una idea: buscar registros antiguos en foros locales, intentar cruzar el nombre con denuncias olvidadas. Pasaron parte de la tarde conectados a una red Wi-Fi inestable, buscando cualquier mención a Héctor Díaz en Matamoros. Encontraron pocas cosas: referencias antiguas a un investigador retirado sin detalles, un hombre que habría denunciado prácticas ilegales en la frontera en 1999, luego desaparecido del escenario público. Era poco, pero era algo. Esa misma tarde, mientras Valeria dibujaba afuera del cuarto, una camioneta negra se detuvo lentamente al otro lado de la calle. Dos hombres bajaron. Uno se quedó junto a un poste. El otro entró a una tienda cercana. Estuvieron allí durante casi 40 minutos, observando sin prisa, sin contacto directo. No dijeron nada, pero Lucía los vio y lo supo. El silencio de ellos era más claro que cualquier amenaza. «Sabemos dónde estás». Aquella noche fue aún más tensa. Lucía reunió a los niños y les dijo que saldrían nuevamente al amanecer. Valeria no se quejó. Emiliano ya estaba preparado. Era hora de seguir el viaje, esta vez rumbo al norte, en busca de Matamoros, y del hombre que tal vez tenía las respuestas que Javier nunca logró entregar. El tiempo de la piedra, fuera lo que fuese, ahora era su única esperanza para mantener con vida a sus hijos. La carretera hasta Matamoros era larga, seca y solitaria. Lucía conducía con los dedos tensos sobre el volante, alternando entre el silencio del coche y los pensamientos ruidosos que no le daban tregua. La grabación de Javier seguía resonando en su cabeza. Las alianzas cambiaron. Eso podía significar muchas cosas, pero todas implicaban peligro. La sensación de estar siendo cazados crecía con cada kilómetro. Emiliano, en el asiento trasero, mantenía los ojos atentos por la ventana. Valeria dormía abrazada a su muñeca. Lucía solo quería llegar antes de que el tiempo o los enemigos los alcanzaran. Al entrar en el estado de Tamaulipas, decidieron detenerse solo una vez, en un pequeño pueblo donde pudieron comprar provisiones. La mujer de la tienda observó a Lucía por demasiado tiempo, pero no dijo nada. De regreso al auto, Emiliano comentó: «Ella sabía quién eres, mamá». Lucía asintió con un leve gesto. Llevaban ya 4 días en la carretera. Las noticias debían haberse esparcido en círculos silenciosos, entre nombres que no aparecen en los periódicos, pero que controlan rutas e influencias con la fuerza de quienes nunca necesitan ser vistos. Llegaron a Matamoros al final de la tarde. La ciudad era más movida de lo que esperaban. El tráfico era caótico y había una tensión en el aire difícil de explicar. A pesar del calor húmedo, Lucía sentía escalofríos. Optaron por un alojamiento modesto cerca del centro, donde pudieron pagar en efectivo y sin mostrar documentos. La recepcionista, una mujer mayor con acento del interior, los alojó en una habitación al fondo del pasillo, lejos de la vista de la calle.
Cuando Lucía cerró la puerta por dentro, respiró hondo por primera vez ese día. Estaban adentro. Ahora necesitaban encontrar a Héctor Díaz. La búsqueda comenzó con cautela. Al día siguiente, Emiliano accedió a las computadoras públicas de la biblioteca municipal. Aplicando filtros adecuados, encontró algunas menciones antiguas al nombre, todas anteriores al año 2001. Héctor había trabajado en la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Local, involucrado en investigaciones de alto riesgo. En 1999 solicitó una licencia por amenazas internas. Después, desapareció. Un blog personal de un periodista olvidado, publicado en 2012, mencionaba que Héctor vivía aislado en un barrio alejado, vendiendo herramientas usadas. Nada confirmado, pero Lucía sabía que con Javier nada era casual. Aquello era suficiente para intentarlo. Condujeron hasta el barrio indicado. Casas sencillas, calles de tierra, niños jugando al fútbol entre el polvo. La tienda de herramientas era pequeña, con una fachada de madera agrietada y un cartel escrito a mano. Reparo y venta, solo en efectivo. Lucía pidió a Emiliano y Valeria que se quedaran en el coche. Entró sola. El interior de la tienda era oscuro y olía a óxido. Un hombre sentado detrás del mostrador levantó la vista al verla entrar. Tenía el cabello gris, manos gruesas y ojos pequeños. No parecía sorprendido al verla. «Buenas tardes», dijo Lucía. «Estoy buscando a un hombre llamado Héctor Díaz». El hombre la miró durante unos segundos antes de responder. «Depende de quién lo esté buscando». Lucía miró a su alrededor y bajó el tono de voz. «Javier Ortega me envió. Antes de morir, dejó un mensaje. Dijo que buscara a Héctor Díaz, que dijera que el tiempo de la piedra ha llegado». El silencio que siguió fue espeso. El hombre se levantó lentamente, cerró la puerta de la tienda desde adentro y giró el cartel a cerrado. Caminó hasta Lucía y con un gesto firme señaló una escalera que bajaba a un sótano. «Pase, pero sola. Si está mintiendo, no volverá a salir por aquí». Lucía dudó un segundo. Pensó en Emiliano y Valeria. Pensó en todo lo que ya habían enfrentado. Y entonces bajó. Los escalones llevaban a un espacio pequeño, con estantes metálicos y cajas viejas. En el centro, una mesa cubierta de papeles. Héctor la siguió y cerró la escalera con una cadena. En silencio, sacó una carpeta de documentos y la colocó frente a ella. «Debería haber quemado esto», dijo al fin, «pero si Javier confió en usted, tal vez todavía quede alguien digno de continuar lo que él empezó». Lucía abrió la carpeta. Fotos antiguas, registros bancarios, nombres y códigos. Muchos de ellos ya los había visto en las anotaciones dejadas en la casa rodante. Pero allí había algo nuevo. Mapas con rutas de camiones, caminos de transporte, listas con nombres de mujeres desaparecidas entre 1997 y 2005. Y en la esquina inferior de una página, una nota escrita a mano. Valeria, código reserva, Emiliano, punto de extracción. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La vida de sus hijos estaba registrada allí, años antes de que todo comenzara. El impacto de las palabras escritas a mano no fue inmediato. Llegó como una marea que retrocede antes de arremeter. Lucía miraba la página con los nombres de sus hijos como quien ve un aviso de muerte escrito en su propio futuro. Valeria, código reserva, Emiliano, punto de extracción. Eran niños, eran inocentes, y estaban anotados en una lista hecha por hombres que trataban vidas como si fueran números. Cerró la carpeta con fuerza, respirando hondo, luchando contra el impulso de gritar. Héctor, observando en silencio, le ofreció un vaso de agua sin decir nada. Aquello era la confirmación de que estaban dentro de algo mucho más grande. «¿Qué significa esto?», preguntó Lucía, con una voz más baja de lo que esperaba. Héctor se apoyó contra la pared y cruzó los brazos. «Significa que tu esposo intentó sacarlos de un sistema que ya los había marcado antes incluso de nacer, y que no lo logró». Lucía no entendía del todo. Él explicó. En los años 90 y principios de los 2000, una red de explotación política, económica y humana usaba camiones como rutas de desaparición. La gente desaparecía. Testigos eran enterrados. Niños eran registrados con nombres falsos, con vínculos familiares simulados, para cruzar fronteras sin levantar sospechas.
Javier se había infiltrado en ese sistema. ¿Cómo? Héctor aún no lo sabía, pero había documentos que mostraban que Javier, al conocer a Lucía, había comenzado a intentar salir y al mismo tiempo salvar. Emiliano y Valeria son tus hijos, dijo Héctor. Eso no está en duda, pero que sus nombres aparezcan aquí indica que, por alguna razón, también fueron marcados. Código reserva, punto de extracción. Ese es vocabulario interno. ¿Entiendes el peligro de esto? Lucía asintió. Sentía náuseas. Quería proteger a sus hijos con sus propios brazos, como una muralla, pero ahora entendía que no bastaba con huir. Necesitaba entender la arquitectura de todo esto, saber quién operaba esas redes, quién estaba vivo y quién más sabía. Javier había dejado pistas, pero no lo había dicho todo, quizás por miedo, quizás por culpa. Al salir de la tienda de Héctor, encontró a Emiliano de pie junto al coche. Estaba nervioso. Pasaron 2 hombres en auto. Tenían radios. Redujeron la velocidad al ver la tienda. Lucía no dudó. Subieron al coche y se marcharon. Héctor le había entregado un sobre cerrado, con la advertencia: no lo abras aquí, solo en un lugar seguro. Durante el trayecto de regreso, el cielo de Matamoros se oscureció antes de tiempo. La sensación de urgencia aumentaba. Lucía pensaba en cada paso, en cada nuevo nombre, en cada rostro borrado de la memoria. Ahora, las preguntas ya no eran solo sobre Javier, eran sobre ella, sobre sus hijos, sobre la red invisible que amenazaba sus vidas sin mostrar el rostro. Ya a salvo en la habitación de la pensión, Lucía abrió el sobre. Dentro había 3 hojas escritas a mano y un pequeño pendrive. Las hojas contenían testimonios no firmados de personas que habían presenciado transacciones ilegales que involucraban niños en camiones refrigerados, sacados de pueblos del interior y llevados a puntos de cruce en la frontera. Uno de los relatos mencionaba a una niña de cabello castaño llamada Val. Otro hablaba de un conductor llamado Javier que se negó a completar una entrega. Lucía dejó caer los papeles sobre su regazo. Valeria estaba acostada en la cama dibujando. Emiliano leía fingiendo calma, pero su madre lo sabía. Ambos sentían lo mismo que ella, que estaban al borde. El pendrive tenía contraseña. Lucía intentó fechas obvias: el cumpleaños de Javier, el día de la boda, el nacimiento de los niños. Ninguna funcionó. Fue Emiliano quien pensó como su padre. Escribió: Tiempo de la piedra. Funcionó. El contenido era limitado, pero explosivo. 4 videos cortos, grabados con cámaras ocultas. Hombres en reuniones, maletines con dinero, nombres mencionados. Uno de ellos le resultó familiar a Lucía, un concejal de Puerto Peñasco que años atrás había estrechado la mano de Javier en un mitin. Otro, Héctor lo confirmó luego por mensaje, era un exagente federal acusado y absuelto por falta de pruebas. El material estaba crudo, pero era suficiente para denunciar. El problema era, ¿denunciar a quién? Esa noche, Lucía casi no durmió. Valeria tuvo fiebre. Emiliano trabó la puerta con una silla y durmió recostado contra ella. Por primera vez Lucía pensó que tal vez no lograría protegerlos, que tal vez no sería suficiente, pero al mismo tiempo comprendió algo más profundo. Javier había fallado y había confiado en ella para terminar lo que él había comenzado, no por heroísmo, por necesidad, por amor. Y ahora ella también debía elegir. La rutina en la casa de María Inés se convirtió rápidamente en una sucesión de pequeños silencios. Lucía ya no contaba los días, solo los sonidos que llegaban desde fuera: pasos sobre la tierra seca, latas que el viento empujaba, el motor lejano de un coche que nunca se detenía. Valeria seguía con fiebre intermitente, durmiendo demasiado durante el día y despertando llorando por las noches. Emiliano hablaba poco, llevaba el cansancio en la mirada y una expresión demasiado seria para su edad. Y Lucía, agotada, se mantenía en pie porque ya no tenía otra opción. En la cocina, el gas se estaba acabando. La comida llegaba gracias a pequeñas donaciones de la propia María Inés, que compartía con ellos lo poco que cosechaba en el patio: algunas raíces, huevos frescos, hojas verdes y arroz comprado en porciones. Lucía comenzaba a entender lo que significaba realmente sobrevivir,
mantener con vida a sus hijos mientras su identidad se deshacía. El dinero, escondido en una bolsa dentro de la maleta, estaba casi agotado. Los pocos pesos restantes no alcanzarían para una semana más. Pensó en pedir ayuda, pero ¿quién ayudaría a una mujer con 2 hijos y una historia imposible de explicar? Aunque el miedo rondaba las ventanas, Lucía sabía que tenía que actuar. Tenía los archivos, las imágenes, los nombres, pero no tenía fuerzas para seguir buscando justicia mientras su hija ardía en fiebre y su hijo se iba a dormir escondiendo el hambre. Durante 3 noches intentó comunicarse con Héctor, pero la señal del teléfono desaparecía cada vez que salía a buscar cobertura. Tal vez alguien ya interfería, o tal vez eran solo las montañas, pero la sensación de aislamiento no hacía más que crecer. En la habitación sofocante, Emiliano organizaba todo lo que tenían: pendrives, notas, recortes de periódicos. Lo ordenaba con precisión, pero con movimientos automáticos, como si cumpliera una tarea que no había elegido. Una noche le dijo a su madre: «No podemos seguir huyendo. Si él intentó parar esto y no pudo, tal vez yo deba terminar lo que él empezó». Lucía tragó saliva. Le dolió más que cualquier amenaza. «Eres un niño», dijo con firmeza. «No vas a cargar con eso, ni con el nombre de tu padre, ni con sus decisiones». Pero en el fondo, sabía que Emiliano ya lo cargaba todo: el peso de la huida, el miedo a perderlo todo, la conciencia de que su padre no era solo una ausencia, sino una memoria que otros querían borrar. Javier había dejado demasiados vacíos, y ahora Lucía era la única muralla entre sus hijos y ese abismo. A la mañana siguiente, Valeria empeoró. Tosía mientras dormía y rechazaba la comida. Lucía decidió llevarla a un pequeño centro de salud, aun sabiendo los riesgos. Fue con los documentos antiguos, los mismos de cuando Valeria era bebé. Un nombre, un apellido, una fecha falsificada. El enfermero de turno, un hombre joven y discreto, no hizo muchas preguntas. Aplicó un medicamento, recomendó descanso, pero cuando Lucía salía con la niña en brazos, escuchó un comentario detrás. «Esa mujer se parece a la de la noticia, la que desapareció con sus hijos en Sonora». Lucía no reaccionó. Caminó lo más rápido que pudo de regreso a casa. No dijo nada a nadie. Solo cerró la puerta y se sentó en el suelo, con Valeria dormida entre los brazos. Emiliano la observó sin hablar. Sabía que el tiempo se acababa. El escondite ya no era suficiente. Esa noche María Inés entró al cuarto sin golpear. Traía 2 cartas viejas que había guardado durante años. Una de ellas era de Javier, fechada en 2009. La carta decía: «Si algún día alguien llega preguntando por mí y es una mujer con 2 niños, ayúdala. Va a parecer cansada, tendrá hambre, pero sabrá escuchar. Esa mujer es mi última esperanza para corregir lo que dejé torcido». Lucía leyó la carta en silencio. Luego, por primera vez en muchos días, lloró. No por miedo, sino por estar demasiado cansada como para resistir. La otra carta traía solo una dirección: un depósito abandonado en las afueras de Puerto Peñasco, y una frase subrayada: «Es donde todo comenzó, y donde todo tiene que terminar». La carta de Javier permaneció en las manos de Lucía por más de 1 hora. El papel amarillento, con esa caligrafía tan reconocible, parecía vibrar. Cada palabra era una mezcla de nostalgia, rabia y urgencia. Había allí una verdad que ni los archivos digitales ni los videos ocultos lograban transmitir. Javier había previsto ese momento. De algún modo, sabía que el camino de Lucía y de los niños pasaría por ese punto, y confió en que ella resistiría. A la mañana siguiente preparó un café sencillo con lo poco que quedaba. Valeria seguía débil, pero respondía mejor a los cuidados de María Inés. Emiliano ayudaba en silencio, sin hacer preguntas. Lucía no les habló sobre la carta. Aún no. Pero tomó una decisión que pesaba como piedra en el pecho. Volverían a Puerto Peñasco. El depósito mencionado en la carta de Javier era más que un sitio. Era un cierre, o quizás un reinicio. Durante el día, María Inés reunió los últimos contactos que conservaba. Consiguió una camioneta prestada, vieja, con placas vencidas, pero aún funcionando. El trayecto sería largo y arriesgado. Lucía preparó 3 mochilas con lo esencial: documentos, comida seca, ropa ligera,
los dispositivos con pruebas y la nota de Javier. También guardó la muñeca de Valeria y el cuaderno de recortes que Emiliano organizaba como si fuera un mapa secreto. Antes de salir, María Inés la abrazó más de lo necesario. Él te dejó esto porque sabía que tú aguantarías. No estoy segura de eso, respondió Lucía. Y aún así, vas. Eso es fortaleza. El camino parecía más largo que la última vez. Lucía conducía con los ojos fijos en el asfalto, pero los pensamientos vagaban. Cada kilómetro recorrido era una pregunta. ¿Los estarían siguiendo? ¿Sería una trampa? ¿Alguien los esperaría en ese depósito? Emiliano sostenía el mapa dibujado a mano. Valeria dormía con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. La radio del auto no funcionaba, el celular estaba apagado. Era como cruzar un túnel sin luz, guiándose solo por el instinto. Al llegar a Puerto Peñasco, rodearon la ciudad por el este, evitando el centro. Las casas parecían más pequeñas, más calladas. Lucía reconoció el olor de la tierra seca, el viento cálido que venía del desierto. El depósito estaba en una zona industrial abandonada, donde Javier decía haber trabajado de vez en cuando. Era una construcción baja, de ladrillos blancos descascarados, con puertas metálicas oxidadas y sin letreros. Al acercarse, Emiliano señaló una de las ventanas rotas. «¿Hay alguien ahí dentro?» Lucía detuvo el auto a unos metros. Observó durante varios minutos. Ningún movimiento, ningún sonido, pero no confiaba en el silencio. Pidió a los niños que se quedaran en el coche. Tomó una linterna, aunque aún era de día, y entró por un costado. El interior estaba oscuro y vacío. Había cajas de cartón apiladas, herramientas olvidadas, estanterías derrumbadas. El olor era de polvo viejo y aceite seco. Lucía caminaba con cautela, sintiendo cada paso retumbar. En la pared del fondo, vio un armario metálico entreabierto. Dentro había un sobre pegado con cinta aislante y un chaleco manchado con pintura roja. Abrió el sobre con las manos temblorosas. Era una segunda nota, esta vez más breve. Si llegaste hasta aquí, es porque confiaste. Yo ya no puedo volver, pero tal vez tú consigas terminarlo. Cuidado con Medina. Él sabe. El nombre regresó como una piedra en la garganta. Medina, el mismo de los videos, el mismo de la foto vieja. El mismo que, según Héctor, seguía operando bajo otro nombre en cargos oscuros. Lucía miró alrededor. Javier le había dejado algo, pero también la había expuesto. El lugar parecía abandonado por fuera, pero por dentro era evidente que alguien había estado allí hacía poco. Antes de salir, encontró algo entre las vigas del techo, un celular viejo, oculto con cinta negra. Al encenderlo, había un único mensaje de voz no reproducido. La fecha era de 2 meses antes de la muerte de Javier. Presionó el botón de reproducción. La voz de él. «Lucía, si ellos llegan a ustedes primero, no negocies. Ellos no quieren secreto. Ellos quieren silencio. Perdóname, protege a los nuestros». La voz de Javier, amortiguada por el ruido digital del viejo celular, pareció abrir un abismo bajo sus pies. Lucía escuchó cada palabra como si él aún estuviera al otro lado de la línea, suplicando en silencio por algo que no pudo hacer en vida. El mensaje era breve, pero pesaba. Ellos no quieren secretos. Ellos quieren silencio. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de pacto se había roto? ¿Y por qué el nombre de Medina siempre aparecía en el centro de la sombra? Afuera, el calor del desierto era más espeso. Emiliano estaba apoyado contra la camioneta, observando los edificios abandonados alrededor. Valeria dormía en el asiento trasero, protegida del sol por una manta delgada. Lucía se acercó sin decir nada. Le entregó el celular a su hijo. Él lo escuchó en silencio. Luego, la miró con ojos firmes. «Ya no tenemos nada que perder, ¿verdad?» Lucía quiso decir que sí, que todavía tenían la vida, que aún quedaba esperanza, pero no pudo mentir. Lo único que les quedaba era ese hilo frágil llamado verdad, y la decisión de seguirlo o no. Decidieron pasar la noche en un motel sencillo, lejos de la carretera principal. Pagaron en efectivo, evitaron usar nombres reales. Comieron poco, durmieron mal, pero estaban juntos, y, en ese momento, eso bastaba. A la mañana siguiente, Lucía tomó una decisión: descubrir quién era realmente Medina. Héctor había dicho que se escondía tras cargos privados,
Pero Lucía quería más. Quería el rostro, la dirección, el rastro. Usando una laptop vieja y la conexión débil del motel, empezó a investigar. Revisó periódicos antiguos, páginas de homenajes militares, foros olvidados. Y allí estaba, Coronel Gabriel Medina Aguirre, condecorado en 1997, transferido en 2004, retirado en 2006 por motivos administrativos. Luego silencio. Ninguna foto nueva, ninguna mención en registros oficiales, pero un detalle llamó su atención. Un contrato con una empresa de transporte de carga llamada GMA Logística, operando entre Sonora y Chihuahua, con una sede ficticia registrada en Puerto Peñasco. Lucía imprimió los datos y los guardó. El siguiente paso era visitar esa dirección, si aún existía. Pero antes necesitaba un intermediario, alguien que supiera moverse dentro del sistema. Se comunicó con Héctor por mensaje de voz y explicó todo. En pocos minutos recibió respuesta. Él enviaría un contacto de confianza. Nombre: Silvana, exoficial, dada de baja tras denunciar corrupción interna. Ahora vivía entre los escombros de la ley, según Héctor. Lucía se encontró con Silvana en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Era una mujer alta, de voz seca, cabello recogido y mirada entrenada. No preguntaba lo innecesario. Solo escuchaba, tomaba nota y respondía con gestos breves. Tras leer el dossier de Lucía, dijo simplemente: «Si Medina sigue activo, ya sabe que lo estás buscando. La única forma de atrapar a alguien así es moverse donde no lo espera. Yo entro, tú te quedas con los chicos. Si no regreso al final del día es que él todavía tiene demasiados ojos». Lucía dudó. Confiar en alguien era difícil, pero no tenía opción. Compartieron la ubicación exacta de la sede de GMA Logística y definieron el plan. Silvana entraría como inspectora de licencias. Una fachada simple, pero creíble. Llevaba consigo un micrófono oculto y un chip de rastreo. Lucía y los niños esperarían desde un punto elevado, con señal directa de radio. Mientras Silvana ejecutaba el plan, Lucía subió con los niños a un viejo mirador abandonado, desde donde podían observar parte de la zona industrial sin ser vistos. Llevaban agua, alimentos y una radio improvisada con ayuda de Héctor. Durante 2 horas, silencio. Luego, una interferencia. Ingreso hecho. Zona limpia. 3 hombres en recepción. Ninguno con identificación visible. Emiliano ayudaba a controlar la radio. Valeria dibujaba en el suelo, intentando mantenerse ajena a la tensión. Lucía mantenía los ojos fijos en el horizonte, esperando cualquier señal. El sol bajaba lentamente. El tiempo corría. Y Medina, el hombre de las sombras, tal vez estaba más cerca de lo que imaginaban. La radio chisporroteó y luego quedó en silencio. La última frase de Silvana seguía resonando en los oídos de Lucía. 3 hombres en la recepción, ninguno con identificación visible. La comunicación seguía abierta, pero era inestable. El sonido iba y venía como el viento. Durante más de 40 minutos no se transmitió nada más. Emiliano manipulaba los botones con cuidado, intentando mejorar la señal. Valeria volvió a dormirse, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. El cielo empezaba a oscurecer. Lucía mantenía la mirada fija en la zona industrial, buscando cualquier señal de movimiento. El mirador donde se encontraban no era más que una elevación de tierra con restos de cemento, probablemente utilizada décadas atrás para observación militar. Ahora era un lugar olvidado. Polvo, silencio y memoria vieja. Lucía apretaba la radio entre los dedos como si fuera un amuleto. Rezaba sin palabras para que Silvana estuviera bien y para que Medina aún no supiera demasiado. Cuando el sol desapareció por completo, una nueva interferencia rompió el aire. Estática, luego una voz fragmentada. Almacén. Bloque 3. Algo escondido. Lucía se puso de pie. «Es Silvana», susurró. «Sigue dentro». La señal volvió a caer. Lucía miró a Emiliano. El chico cerró los ojos por unos segundos y luego dijo: «Creo que encontró algo, pero está atrapada o sin cobertura». La noche cayó rápido. Las luces lejanas de la ciudad eran apenas puntos aislados. En el sector industrial, todo era oscuridad. GMA Logística permanecía inmóvil, silenciosa. Lucía no sabía si Silvana seguía allí o si había sido capturada.
El protocolo decía esperar hasta el amanecer, pero el instinto de madre pesaba más que cualquier plan. Bajamos. Ahora. Emiliano dudó. ¿Y si es una trampa? Lucía respiró hondo. Si lo es, lo sabremos rápido. Pero no voy a dejar que alguien valiente desaparezca por nuestra culpa. Cubrieron a Valeria con la manta y la acomodaron en el asiento trasero. Lucía condujo con las luces apagadas hasta la mitad del camino. Detuvo la camioneta en un tramo oscuro, entre dos galpones abandonados, y le indicó a Emiliano que se quedara con su hermana. Le dejó la radio, el celular con señal débil y el sobre con los datos de Medina. Si no regreso en 20 minutos, vete a la casa de María Inés, no mires atrás. El chico quiso protestar, pero entendió. Solo asintió con la mandíbula tensa. Lucía corrió por el costado de la cerca, donde había huecos entre los alambres. Saltó una zanja estrecha, se rasguñó contra la pared y llegó hasta una entrada lateral de GMA. Era una puerta metálica oxidada, entreabierta. Dentro, olor a humedad y aceite viejo. Ningún sonido. Avanzó en silencio, contando los pasos, como Javier le había enseñado años atrás. A la izquierda, una fila de contenedores apilados. A la derecha, galpones oscuros. El corredor central conducía al bloque 3, el mismo que Silvana había mencionado. Lucía caminó hasta allí con el corazón desbocado. Al abrir la puerta, una luz débil escapaba desde el interior. Silvana estaba allí, sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared y una pierna herida. Sangre seca en el borde del pantalón. Levantó la cabeza y sonrió con dificultad. Encontré el corazón de todo esto. Lucía se arrodilló a su lado. Silvana señaló una reja floja en una esquina del recinto. Detrás de ella, una escalera de hierro descendía hacia un compartimiento subterráneo. Medina escondió todo aquí. Registros, contratos, nombres. No están solo en el gobierno. Están en el transporte, en la prensa, en las escuelas. Lucía sintió que el suelo se le iba por un instante. La profundidad de la red era mucho mayor de lo que había imaginado. Silvana le entregó un pendrive. Vete, llévate esto. No me esperes. Pero Lucía la sostuvo con firmeza. Vienes conmigo, aunque tenga que arrastrarte. Con esfuerzo, lograron salir. Usaron un camino distinto por la parte trasera del complejo. Al llegar a la camioneta, Emiliano corrió hacia ellas. Valeria seguía dormida. Lucía encendió el motor, aceleró y no miró atrás. En la carretera, con el silencio pesado dentro del vehículo, Lucía miró el retrovisor y por primera vez vio un auto negro siguiendo a distancia. Lucía mantuvo el coche a una velocidad constante durante más de una hora, sin exceder los límites, sin provocar nada que llamara la atención. El retrovisor mostraba, de tanto en tanto, el mismo coche negro, distante, discreto, pero siempre presente. No había prisa, era vigilancia, y era lo suficientemente inteligente como para no acercarse demasiado. Emiliano lo notó primero. Valeria seguía dormida, con la cabeza ladeada. Silvana, con la pierna inmovilizada con un vendaje improvisado, intentaba mantener los ojos abiertos. ¿Aún nos siguen?, preguntó ella sin rodeos. Sí, desde el galpón, respondió Lucía con voz seca. Nadie sugirió detenerse. Nadie habló de salir de la ruta. Todos sabían que no era una persecución, era una advertencia. Podían alcanzarlos en cualquier momento, pero querían que Lucía supiera que estaban cerca. Querían quebrarla, hacerla huir, y cuando eso ocurriera, todo terminaría. Su fuerza estaba en controlar el miedo, la de Lucía en soportarlo en silencio. La estrategia era llegar a la ciudad de Santa Clara y cambiar de vehículo. Un contacto de Héctor los esperaría con documentos nuevos y una camioneta vieja pero confiable. La comunicación se había hecho con anticipación, y el lugar de encuentro sería un antiguo mercado municipal abandonado. Llegar allí sin alertar a los perseguidores era casi imposible, pero aún así era la única opción. Durante el trayecto, Lucía dio instrucciones a Emiliano en voz baja. Le explicó qué hacer si debían separarse, a dónde correr, cómo proteger a su hermana. Emiliano escuchaba sin protestar. Ya no era solo un niño. Sus ojos sabían lo que era proteger con el cuerpo. Cuando Valeria despertó, pidió agua.
Silvana se la dio con una sonrisa cansada. «Tiene menos fiebre», dijo. «Eso al menos es un alivio». El coche negro seguía ahí. Lucía lo veía reflejado en los espejos. Pero algo cambió al entrar en la zona urbana de Santa Clara. El vehículo no siguió. Se detuvo en una esquina y desapareció. Nadie habló durante varios segundos. Silvana fue la primera en decirlo. No quieren hacer ruido, prefieren observar desde lejos. Lucía condujo directo al mercado como estaba previsto. El lugar estaba desierto, cubierto de grafitis y tejas rotas. En el interior, un hombre esperaba apoyado en una columna. Gorra, chaqueta gris, ojos atentos. Era Martín, antiguo compañero de Javier, ahora parte de la red silenciosa de Héctor. «Tenemos que ser rápidos», dijo sin presentarse. «Esta ciudad tiene demasiados ojos». Entregó nuevos documentos, celulares limpios y la llave de la camioneta. En menos de 10 minutos hicieron el cambio. Lucía guardó el pendrive en un calcetín cosido dentro del zapato. No confiaba en escondites obvios, ni en bolsillos. Cada paso ahora era táctico. Antes de marcharse, Martín le entregó un sobre. «Esto fue dejado para ti. Un regalo de alguien que aún no se ha mostrado». Lucía no lo abrió en el momento. Lo hizo horas más tarde, cuando ya estaban de nuevo en la carretera, cruzando entre sierras y campos. Dentro había 3 fotos, una de la fachada de una escuela, otra de un hombre en traje saliendo de un coche oficial, y la última, de un grupo reunido en una fiesta política. Medina aparecía en todas, pero había algo más. En la parte trasera de una de las fotos, escrito a mano: «Usan niños para amenazar, para negociar, para desaparecer». Lucía sintió un escalofrío. Miró a Valeria y Emiliano, dormidos uno junto al otro, abrazados. El recuerdo del tráiler volvió como un golpe. La cámara escondida, las grabaciones, el archivo que Javier había protegido con su vida. Todo cobraba sentido ahora. No solo silenciaban, se alimentaban del miedo de los inocentes. Silvana rompió el silencio. «¿Todavía quieres exponer todo esto, sabiendo que ellos saben dónde estamos?» Lucía no respondió de inmediato. Luego, con voz firme: «Ahora es precisamente por eso que lo haré». La camioneta recorría caminos secundarios desde hacía horas, siempre evitando los centros urbanos. Lucía, en el asiento del pasajero, revisaba los documentos nuevos con las manos firmes. Silvana, aún adolorida, había insistido en conducir. No confiaba en ceder el volante mientras existiera peligro cercano. Emiliano y Valeria dormían juntos en el asiento trasero, como 2 cachorros agotados de luchar contra el mundo. El camino era largo, polvoriento, silencioso, pero por primera vez en días no había ningún coche negro en el retrovisor. El destino era un pueblo casi invisible llamado El Tule, al noroeste de Santa Clara, donde vivía una antigua periodista que había denunciado corrupción militar en los años 90. Su nombre era Rocío Caldera, y según Héctor, poseía archivos físicos que conectaban a Medina con desapariciones de menores en zonas de conflicto. El Tule era una aldea de casas bajas, rodeada de sierras y cultivos secos. No había señal de celular, solo radios, fogatas y el olfato de los perros. Llegaron al final de la tarde cuando el cielo ya cambiaba de color. Rocío apareció en la puerta de su casa con un pañuelo colorido atado en la cabeza y una escopeta al hombro. No sonrió, solo observó. Después de oír el nombre de Javier, dio un paso al costado y señaló la entrada con la barbilla. Nadie habló hasta estar adentro, con la puerta cerrada y las ventanas cubiertas. La casa era simple pero funcional. Un solo ambiente servía como sala, dormitorio y cocina. La pared del fondo estaba cubierta de periódicos antiguos, fotos engrampadas, cintas VHS y pequeños sobres rotulados a mano. Rocío ofreció sopa caliente, pan duro y un té amargo. Cuando todos estuvieron acomodados, finalmente habló. Le dije a Javier que moriría si no desaparecía, pero él creía demasiado. Pensaba que la verdad bastaba. Lucía escuchó en silencio. Se sentía frágil allí, frente a alguien que sabía demasiado, que ya había perdido más de lo que se puede contar. Rocío continuó. Medina era un proyecto, una sombra creada dentro de otra sombra. No actúa solo, es el rostro de un consejo. Los nombres cambian, pero el propósito no. Silvana tomaba nota en silencio.
Emiliano, curioso, observaba los papeles con la mirada de quien entendía más de lo que debía. Rocío le entregó a Lucía una caja de madera. Dentro, registros de niños desaparecidos entre 2001 y 2008. En todos los casos, niños y niñas pobres, sin papeles legales. Algunos habían sido adoptados por militares. Otros desaparecieron en campos de refugiados durante conflictos locales. Casi todos los reportes estaban firmados por Gabriel M. Aguirre. Lucía no pudo contener las lágrimas. Aquello no era solo sobre Javier. Era algo mucho más grande, más sucio, más antiguo y más peligroso. Silvana le apretó el hombro. Si esto sale a la luz, va a quemar a mucha gente en vida. La noche cayó espesa en el Tule. Rocío cedió la única habitación a los niños. Lucía y Silvana durmieron en el suelo de la sala, cubiertas con mantas rústicas y escuchando a los perros en la lejanía. Poco antes de dormir, Silvana preguntó, ¿confías en todos los aliados de Javier? Lucía tardó en responder, a veces ni en mí misma, pero no tengo opción. A medianoche, Emiliano se despertó y fue hasta la sala. El chico se acercó en silencio, con un papel doblado en la mano. Esto estaba en la mochila de Valeria. Yo no lo puse, nadie lo puso. Lucía tomó el papel y lo desplegó. Era una nota escrita a mano, con un número de radio y la frase «Contacto alternativo. Usar solo si ella duda». Lucía se quedó helada. Miró a Silvana. Miró a Rocío dormida de espaldas. Alguien los estaba vigilando. Desde dentro, el papel arrugado seguía entre los dedos de Lucía, ahora húmedos de sudor. La caligrafía era cuidadosa, sin apuro. La elección de las palabras también. Usar solo si ella duda. ¿Qué significaba eso? ¿Que alguien dudaba de ella? ¿Que existía un plan alternativo? ¿Que había otra autoridad por encima de todo lo que conocían? Silvana no apartaba la vista del papel. Emiliano, de pie a su lado, parecía comprender más de lo que decía. Lucía se levantó despacio y caminó hasta el fondo de la casa, donde Rocío aún dormía. La observó durante algunos minutos. La respiración era lenta, pesada. Nada indicaba falsedad. Pero ese era justamente el problema. Nada indicaba nada. La duda es la herramienta más letal de un sistema corrupto. Hace que uno tema incluso a quien ya le ha salvado la vida. Regresó a la sala y llamó a Silvana para salir. Se sentaron en un banco de madera bajo el frío seco de la madrugada. El cielo estaba despejado y el canto lejano de un gallo se mezclaba con el viento. Lucía respiró hondo antes de hablar. Necesito saberlo ahora. ¿Tienes otro contacto? ¿Alguien que no sea Héctor? Silvana no mostró sorpresa, solo bajó la mirada. Lo tenía, antes de que Javier muriera, pero hasta donde sé, ya no volvió a activarse. Entonces, ¿por qué este mensaje estaba en la mochila de mi hija? Silvana tomó el papel y lo observó de nuevo. Esto no es de mi red y no es de Rocío. Reconozco sus códigos. Esto parece venir desde dentro de la estructura que estamos intentando derribar. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se infiltraron incluso entre los vivos. Silvana asintió. Y tal vez también entre los muertos. El silencio fue interrumpido por Emiliano, que apareció en la puerta. Hay alguien bajando por el camino. Lucía y Silvana corrieron hacia la parte trasera de la casa, donde había un pequeño desnivel entre los arbustos. A lo lejos, un vehículo avanzaba lentamente por el camino de tierra. No tenía las luces encendidas, solo el resplandor débil del motor. Se detuvo a unos 300 metros de la casa. 2 personas bajaron. Una se quedó junto al vehículo. La otra comenzó a avanzar a pie. Lucía tomó una linterna y la apuntó al suelo. Silvana sacó el arma con cuidado, manteniendo el cuerpo medio oculto. Si es de los nuestros, dirá el nombre correcto. Si no, bueno, ya sabes. La persona se acercaba. Pasos lentos, cuidadosos. Cuando estuvo a unos 50 metros, una voz masculina se oyó. Baja. ¿Lucía Mendoza? Javier me dijo que te buscara si él no regresaba. Mi nombre es Aníbal. Necesito que me escuches. Lucía dudó. El nombre no le resultaba extraño. Javier lo había mencionado una vez, como un antiguo colega de la época de la frontera, pero también podía ser un nombre lanzado al azar para generar confianza. Silvana mantuvo el arma apuntando, incluso cuando el hombre levantó los brazos. Si él te envió, dime cómo se llamaba su perro. El hombre sonrió incluso desde la distancia.
Nunca tuvo uno. Era alérgico, pero decía que algún día adoptaría un perro callejero y lo llamaría Libertad, solo para contrariar los nombres pomposos de los generales. Silvana bajó el arma. Lucía dio un paso al frente. ¿Qué traes? Aníbal sacó del bolsillo interno de la chaqueta un pendrive sellado en plástico. Esto me lo entregó una fuente interna. Es parte del sistema de rastreo de cargas de GMA. Ustedes tenían razón. Hay rutas militares disfrazadas de transporte civil. Y hay algo más. Lucía lo miró fijamente. ¿Qué cosa? Aníbal dudó un instante. Una de las rutas fue usada el mes pasado para trasladar a 6 niños, pero los nombres de los niños coinciden con registros antiguos. Niños declarados muertos hace años. El aire pareció desaparecer por unos segundos. Lucía apretó los labios. Entonces, ¿usan identidades de muertos para mover a los vivos? Aníbal asintió. Y tal vez estén creando archivos falsos para que nadie llegue a saber jamás el destino real de esos niños. Lucía sostenía el pendrive que Aníbal le había entregado como si fuera vidrio al rojo vivo. La información que contenía no era solo una prueba, era una sentencia. Revelaba el mecanismo detrás de la máquina. Niños muertos que nunca murieron, solo fueron borrados de los registros oficiales para circular invisibles, útiles, desechables. Había algo demasiado cruel en esa idea, algo que ni el peor de los miedos había anticipado. Aníbal pidió no entrar. Se quedó afuera, vigilando el camino, con una escopeta apoyada en la pared y la mirada de quien ya ha visto demasiado. Lucía volvió a entrar con el pendrive oculto. Silvana estaba de pie, observando el mapa que Rocío había dibujado en la pared. Si estas rutas son reales, tienen acceso irrestricto a casi todas las fronteras, dijo ella. Esto es más que tráfico, es dominio territorial. Es una guerra que nunca fue declarada, respondió Lucía. Y el campo de batalla somos nosotros. Rocío despertó poco después, aún somnolienta. Lucía le contó lo ocurrido. La periodista escuchó en silencio y luego sacó de una caja fuerte escondida bajo el suelo una caja metálica. Dentro, decenas de cintas, fotos, microfilmes y cartas. Material antiguo, pero compatible con los datos que ahora tenían en sus manos. Tienen lo suficiente para derrumbar todo, pero si lo publican, matarán a la mitad de la red antes de identificarla. El mundo reaccionará un día, y luego olvidará. Rocío hablaba con dolor, pero sin rabia. El secreto ahora es saber cómo y cuándo. Lucía asintió. ¿Y con quién? Decidieron dividir el contenido en 3 partes, una con Lucía, otra con Rocío, y la tercera sería enviada a Héctor para su almacenamiento seguro. Pero antes, Lucía quería una última verificación. Nombres, fechas, rostros. Pasaron 2 días enteros en la casa, turnándose para dormir, comer y analizar. Emiliano ayudaba con los registros. Valeria jugaba en silencio, pero a veces se sentaba junto a su madre y señalaba rostros conocidos. Niños que aparecían en las grabaciones de la cámara oculta del tráiler. Fue ella quien reconoció a una niña, Ariadna, vista en uno de los videos con Javier, siendo llevada por un soldado sin identificación. La misma niña ahora figuraba como fallecida hace 7 años en un albergue del norte del país. Pero allí, en el sistema de transporte, aparecía activa, viajando bajo otro nombre, hacia un centro de reeducación. Esto no es solo corrupción, susurró Silvana. Es un programa clandestino de control poblacional. Rocío dejó de escribir. Es ingeniería social, como lo hacían las dictaduras, pero ahora, con el permiso silencioso del Estado. Lucía entonces tomó una decisión. Llamó a Héctor desde la radio alternativa. Quiero un canal seguro para publicar los primeros nombres. Solo los nombres. Y solo los vivos. Héctor dudó, pero aceptó. Eso provocará reacciones inmediatas. Te pondrá en el centro del blanco. Ya estoy ahí, respondió Lucía. Esa noche se publicaron 10 nombres en un blog anónimo. La lista fue acompañada por 2 párrafos. Estos no murieron. Fueron borrados, están vivos, búsquenlos. Y debajo, ellos están entre nosotros. La respuesta llegó antes del amanecer. Un helicóptero sobrevoló el Tule. No disparó, no aterrizó. Solo rondó,
durante más de 20 minutos con los reflectores apagados. Rocío apagó todas las luces. Silvana se quedó junto a la puerta con el arma lista. Lucía simplemente abrazó a sus hijos. No querían silenciarla. Aún. Primero querían saber cuánto sabía ella. El helicóptero se fue antes de que saliera completamente el sol. Pero el silencio que dejó no era de alivio, era de advertencia. Rocío lo sabía. Silvana también. Lucía lo sentía en el cuerpo, aunque las palabras aún no lo dijeran. Ellos ya sabían. Y a partir de ese momento, no solo observarían, empezaría el cerco. «Tenemos que irnos hoy», dijo Rocío con tono seco. «Intentarán aislar el pueblo». El plan se trazó rápidamente. Rocío iría al sur con una copia de los archivos, cruzando por caminos locales hasta llegar a la costa. Allí se encontraría con otro contacto. Lucía, Silvana y los niños seguirían hacia el norte, rumbo a la frontera con el estado de Durango. Héctor había preparado un refugio temporal en una antigua escuela rural abandonada en un poblado sin nombre marcado en los mapas. Partieron antes de las 8 de la mañana. Aníbal los acompañó un tramo. Luego desapareció sin despedirse, como si nunca hubiera estado allí. Rocío abrazó con fuerza a Emiliano y Valeria, luego estrechó las manos de Lucía con los ojos húmedos. «Si no nos volvemos a ver, públicalo igual. No esperes justicia, solo impacto». La camioneta avanzó por una carretera estrecha, bordeada por arbustos secos y campos abandonados. Los niños dormían en el asiento trasero, exhaustos. Silvana conducía. Lucía miraba el horizonte. Los nombres publicados no eran muchos, pero ya habían generado ruido. 2 de los mencionados fueron rescatados por supuestos servicios de protección de menores. Uno apareció en un breve reportaje, diciendo que nunca fue secuestrado, solo adoptado por militares. Mentira ensayada, voz temblorosa, ojos pidiendo auxilio. Lucía reconoció el patrón. Intentaban desacreditar antes de que llegara la segunda ola. «Tenemos que liberar los videos», dijo ella. Silvana la miró rápido. «¿Ahora? ¿Con nosotros aún expuestos? Van a desmentir todo, o a matar a los sobrevivientes para borrar rastros». Silvana no respondió, solo apretó el volante. Al mediodía, pararon en una estación vieja, de esas donde los baños son más peligrosos que la carretera. Había una cafetería al lado, con 2 camioneros y una radio sonando en volumen bajo. Mientras Silvana cargaba combustible, Lucía compró comida para los niños. Valeria eligió un pastelito. Emiliano pidió solo agua. Estaban callados, como si entendieran que cada gesto ahora pesaba. De pronto, una noticia interrumpió la música de fondo. El ejército informa que algunos perfiles falsos han estado usando nombres de niños fallecidos para difundir desinformación sobre redes de tráfico inexistentes. Las autoridades investigan el origen de la lista. Lucía se quedó helada. La voz era de una presentadora conocida. El mismo tono usado para hablar de escándalos políticos, indignación contenida. Pagó rápido, volvió al auto y cerró las puertas. «Van a darle la vuelta a todo», murmuró. «A convertirnos en los criminales». Silvana asintió. «Ya lo están haciendo». Reanudaron el viaje. Por precaución, abandonaron la carretera principal y tomaron caminos de tierra. El GPS no funcionaba. Usaban un mapa doblado, manchado de polvo. La escuela rural que servía como refugio estaba junto a una iglesia destruida, con el techo caído y campanas rotas. Cuando llegaron, el sol ya descendía. Había olor a abandono, pero también a protección. Héctor había dejado comida, mantas y una radio. Esa noche, Lucía se sentó sola bajo el cielo estrellado. Emiliano dormía abrazado a su hermana. Silvana vigilaba desde adentro. La viuda miró el horizonte oscuro y susurró: «No tengo miedo de morir. Tengo miedo de no poder terminar esto». Y entonces, desde la radio, una interferencia. Luego, una voz masculina. «Lucía Mendoza, si estás escuchando, es hora de mostrarle al mundo. O ellos lo harán por ti». Y después silencio. La interferencia en la radio cesó tan rápido como había comenzado. Lucía permaneció en silencio, mirando el aparato apagado. La voz era nueva, pero el tono le resultaba familiar. Alguien que conocía el ritmo de los pasillos. Alguien que sabía que el tiempo se agotaba y que si ella no hablaba primero, otro lo haría por ella.
distorsionando, editando, anulando todo. Entró, despertó a Silvana y le entregó el pendrive. Necesito que edites los videos. Quita los rostros de los niños, pero mantén el contexto. Muestra el uniforme. Muestra la estructura. Muestra que había un método. Silvana asintió. No tenían internet, pero Rocío había dejado una herramienta offline para cortes rápidos. Tomaría unas horas. Mientras tanto, Lucía tomó un cuaderno viejo y comenzó a escribir a mano una introducción. No era un texto político, era humano. Una carta abierta. Soy Lucía Mendoza. Soy madre. Y mi familia fue perseguida porque mi esposo se negó a borrar pruebas. Lo que vas a ver no es ficción. Es un fragmento del horror que te esconden cada día. Cuando amaneció, ya estaban listas. Usaron una señal temporal por satélite, dejada por Aníbal días atrás. Era riesgoso, pero necesario. Publicaron el video con la carta escrita en 3 idiomas. En menos de una hora, la publicación fue replicada por blogs activistas, perfiles independientes y canales de denuncia que monitorean la trata humana desde hace años. El video duraba menos de 3 minutos, pero el impacto fue devastador. Mostraba claramente niños siendo llevados por hombres armados dentro de estructuras militares con uniformes visibles. Las voces no fueron editadas. Los rostros, sí. Y al fondo se podía oír el sonido que Javier había grabado. La orden seca de un oficial superior. Clasifica este grupo como especial. Nivel 3, nombres borrados, procedimiento estándar. Los comentarios estallaron. Primero, los que dudaban, luego los que conectaban nombres, después aquellos que habían perdido hijos, y ahora veían una posibilidad de entender. La avalancha digital se formaba, pero con ella llegaba el otro lado. Amenazas anónimas, publicaciones falsas intentando desacreditar el video, perfiles nuevos pidiendo ver el material completo. Silvana lo monitoreaba todo con frialdad. Van a tumbar la publicación en unas pocas horas, pero el daño ya está hecho. Lucía solo miraba la pantalla. Van a venir. Hoy, tal vez ahora. Al final de la tarde, la primera señal vino desde arriba. Un dron sobrevolando la escuela en zigzag lento. Luego 3 camionetas negras surgieron a lo lejos, por el camino polvoriento. La camioneta de ellas estaba oculta, pero no resistiría una búsqueda minuciosa. Lucía reunió a los niños. Ahora van a escucharme y hacer exactamente lo que yo diga. Saldremos por el sendero trasero. Silvana, tú llevas el segundo pendrive. Yo distraigo si hace falta. Silvana dudó. ¿Me estás pidiendo que te deje? Te estoy pidiendo que protejas lo que aún puede hacer la diferencia. Ella lo sabía. Todos lo sabían. La verdad tiene un precio, y alguien siempre debe pagarlo. Silvana no discutió. Tomó el pendrive, lo guardó en el bolsillo interno de la chaqueta y tomó a Emiliano de la mano. Valeria ya llevaba el abrigo pequeño puesto, los ojos asustados, pero obedientes. Lucía abrió la puerta lateral de la escuela y señaló el sendero angosto que seguía detrás de la iglesia destruida. Era un camino de piedras y arbustos, utilizado antiguamente por maestros y vecinos de la región para cortar hacia la carretera vieja. «Sigan sin mirar atrás», dijo ella. «Yo les daré tiempo». Silvana dudó por última vez. Miró a la viuda a los ojos y dijo, como advertencia y promesa, «Todavía tienes un papel que cumplir. No mueras hoy». Lucía sonrió de lado. Luego cerró la puerta. Dentro de la escuela, todo era silencio y ruina. Las paredes húmedas, los pupitres rotos, los mapas desgarrados. Era un lugar de memoria, de niños, y ahora de resistencia. La viuda caminó hacia la parte frontal, donde una ventana permitía ver el camino. Las camionetas negras se acercaban. El dron había desaparecido. Ahora era personal. Hombres con ropa táctica y radios descendían con cuidado. No gritaban, no corrían, sabían exactamente dónde estaban. Lucía se sentó en el pupitre más cercano a la puerta, acomodó el cabello con calma y respiró hondo. Por un instante, su mente volvió al recuerdo del tráiler, al día en que todo había comenzado. Ese objeto viejo y condenado, donde pensó encontrar solo abandono y donde descubrió demasiados secretos. Su error, quizá, no fue haber abierto la puerta, sino haber seguido viva después de ver. Los pasos se oían cada vez más cerca.
Un golpe seco en la puerta. «¿Señora Mendoza?» No respondió. Otro golpe, más fuerte. «Estamos aquí por su seguridad. Sabemos que usted posee información adulterada. Venimos a garantizar que nada sea malinterpretado». Lucía se levantó despacio, caminó hasta la puerta y la abrió. 3 hombres. Ninguno mostraba armas, pero todos tenían el gesto entrenado de quien puede sacarlas en un segundo. El que hablaba llevaba gafas oscuras, a pesar de la luz tenue. Ella lo miró directamente. «Ya publiqué lo que tenía que publicar. El mundo lo vio. El mundo ve lo que se le permite ver, y nosotros podemos ajustar lo que sea necesario. Pero sería más sencillo si usted cooperara, como cooperó Javier». Silencio. El hombre se quitó las gafas. Ojos fríos, entrenados. «Su esposo fue imprudente, pero usted puede ser útil. Puede corregir las distorsiones. No voy a borrar nada, y no voy a huir. Nadie necesita huir, pero necesitamos que venga con nosotros. Hay detalles que solo usted puede aclarar». Lucía sonrió. «Los detalles ya están en las manos correctas, incluso aquellos que ustedes creen que yo no conozco». El hombre dio un paso adelante. «Si se resiste, no podemos garantizar la seguridad de sus hijos». Lucía no parpadeó. «Ellos ya están más seguros de lo que imagina. Y usted no debió decir eso». Antes de que el hombre reaccionara, un estruendo vino desde afuera. Un disparo, luego otro. Gritos. Los 2 hombres que aguardaban al costado corrieron hacia la parte lateral de la escuela. El hombre de las gafas sacó el arma, pero Lucía ya había desaparecido entre las aulas destruidas. Corrió hacia el fondo, donde había un agujero en el piso, cubierto con tablas. Había bajado por allí el día anterior, preparando una posible vía de escape. Ahora, todo dependía de segundos. Lucía cayó dentro del aljibe angosto, golpeándose el hombro contra la tierra húmeda. La oscuridad era total, pero ya conocía el camino. El día anterior había limpiado las ramas, medido el espacio, preparado una ruta. Un viejo túnel utilizado por sacerdotes décadas atrás para esconder documentos y cruzar la montaña en tiempos de persecución. Ahora volvía a ser refugio. Se arrastró por metros con el cuerpo pegado al suelo, sintiendo el aire espeso y el sonido amortiguado de los pasos de los hombres arriba, dentro de la escuela. Gritaban órdenes breves, pero no conocían el pasadizo. Aún no. Al final del túnel, una abertura revelaba una pequeña caverna natural, cubierta por piedras y musgo seco. Se detuvo allí unos segundos para recuperar el aliento. El codo sangraba, pero la sangre ya era parte del trayecto. No había tiempo para el dolor, solo para decidir. Afuera, la noche se acercaba. La luz disminuía, y eso jugaba a su favor. Corrió entre piedras, cruzó un arroyo estrecho y llegó a un camino secundario de tierra. Estaba sola, pero no por mucho tiempo. La radio en su bolsillo crujió, y luego una voz en susurro: «Aquí, Rocío. Vi el video. Los nombres se están esparciendo. Tienes que desaparecer ya». Lucía apretó el botón. «Ya estoy en la sombra. Ve al punto 3. Enviaré apoyo, pero no puedo prometer que lleguen rápido». «Entendido». Mientras tanto, Silvana avanzaba con los niños por un sendero oculto entre árboles secos. Emiliano apretaba fuerte la mano de su hermana. Valeria ya no lloraba, solo caminaba, en silencio, en resistencia. Silvana se detuvo, miró hacia atrás y señaló una roca marcada con pintura. Era la señal del refugio. Entraron entre 2 arbustos y llegaron a una cabaña abandonada. Dentro encontraron linternas, suministros y un teléfono satelital escondido bajo una tabla. Silvana activó el dispositivo y envió un único mensaje de texto cifrado: «Paquete seguro, esperando vector». Al mismo tiempo, en otro punto del país, Héctor recibía el mensaje y lo reenviaba a 3 contactos internacionales. La lista de los implicados en las rutas de transporte empezaba a circular. Ahora, aunque mataran a Lucía, el sistema ya no podría permanecer en silencio. Pero Lucía aún respiraba y caminaba. Al llegar al punto 3, un antiguo silo de maíz abandonado, vio un coche esperando. Era Aníbal, sucio, cansado, con la barba crecida, pero con la mirada de quien aún cree. «Sube», dijo él sin sonreír. Durante el trayecto,
Rodearon retenes, apagaron los faros, cruzaron un puente en ruinas. Al llegar a una gasolinera abandonada, se detuvo. Sacó un sobre de la guantera. Hay un nuevo nombre circulando en los pasillos. Un general. Nadie sabía que seguía activo, pero tu esposo lo menciona en los archivos cifrados. Está vivo y está detrás de la coordinación de las identidades falsas. Lucía tomó el sobre. Dentro, una foto de un hombre canoso mirando a la cámara con expresión serena. ¿Quién es? General Octavio Mier, nombre suprimido de los registros oficiales hace 15 años, pero nunca dejó el mando real. Lucía no dijo nada, solo guardó la imagen. Sabía que la última parte de la verdad aún estaba oculta y que ese rostro era la llave. El auto avanzó en silencio durante más de una hora, rodeando pueblos apagados, pasando por plantaciones abandonadas y torres eléctricas sin luz. Lucía no hablaba. Aníbal respetaba. El sobre con la foto del general Octavio Mier reposaba sobre su regazo, y sus ojos no se apartaban de esa imagen. No era solo un hombre, era un símbolo, y quizás el último eslabón que conectaba todos los hilos. Se detuvieron en una pequeña cabaña de madera cerca de una estación de tren abandonada. Era el último punto seguro. Allí, Aníbal activó una antena improvisada y accedió a archivos confidenciales usando un canal internacional de periodistas. Lo que apareció en la pantalla hizo que Lucía respirara hondo. «Aquí está», dijo él. Su historial militar fue borrado de los registros nacionales, pero en bancos de datos extranjeros siempre queda algún rastro. Misiones en el extranjero, acuerdos con empresas de seguridad privadas, reapariciones en zonas de conflicto. «Nunca salió del juego», murmuró Lucía. «Nunca. Y hay más». Aníbal abrió una carpeta de imágenes, una foto antigua de los tiempos de la Academia Militar. Entre jóvenes oficiales ahí estaba Octavio Mier, junto a otro rostro familiar, Javier Mendoza. Lucía sintió un golpe en el pecho. ¿Se conocían? Eran de la misma generación. Entrenaron juntos, luego tomaron caminos distintos. Javier entró en logística humanitaria, Mier en las fuerzas especiales. «Eso lo cambia todo», dijo ella, más para sí misma que para Aníbal, porque si Javier y Mier compartían un pasado, entonces quizás la elección del tráiler, el contenido escondido, el mapa de las rutas, todo había sido plantado, no por casualidad, sino como un último llamado, una advertencia. «Mi esposo sabía que esto iba a pasar», dijo Lucía con la voz entrecortada, y dejó las piezas para que yo terminara el juego. Aníbal la miró con respeto. «¿Estás dispuesta a llegar hasta el final?» «Lo estoy. Entonces vamos a derribarlo». Durante las horas siguientes, trabajaron en silencio. Cruzaron imágenes, mapas, reportes y archivos antiguos. Descubrieron que Mier estaba por aparecer en una conferencia internacional de seguridad en Monterrey. Disfrazado como asesor de una empresa privada, participaría en una mesa cerrada con representantes de varios países. Era la oportunidad. Lucía tomó la decisión en ese mismo instante. «Voy a ir hasta allá, personalmente». Aníbal abrió los ojos. «No vas a pasar ni de la entrada. Si consigo 5 minutos con uno de los periodistas adecuados, sí pasaré». Él dudó, luego asintió. «Entonces tenemos 2 días, y una verdad entera para condensar en palabras». 2 días después, Monterrey amaneció bajo un sol intenso y calles rodeadas de barreras de seguridad. La Conferencia Internacional de Defensa reunía delegaciones de 5 países y un batallón de periodistas acreditados. Lucía no figuraba en la lista, pero Aníbal logró lo improbable, una credencial temporal, asumiendo la identidad de una fotógrafa independiente, con el respaldo de un pequeño medio europeo, vestida con ropa sencilla, el cabello recogido y una cámara colgada al cuello. Lucía ingresó al centro de convenciones por una de las entradas de servicio. El lugar era inmenso, lleno de paneles sobre combate a la trata de personas, seguridad fronteriza e innovación en tecnología militar. La ironía era suficiente para cerrar la garganta. Silvana, oculta en un departamento cercano junto a los niños, seguía todo a través de un canal de comunicación. Rocío, desde otro estado, coordinaba la publicación de los archivos finales,
programados para estallar en la red en el instante exacto en que Lucía entrara al auditorio reservado. Pero Lucía no quería solo publicar, quería mirar a los ojos, necesitaba ver el rostro detrás de la máquina. En la entrada de la sala cerrada, un guardia la detuvo. «Esta sala es restringida. Soy prensa. Aquí está mi credencial». El hombre miró, dudó. El nombre en la tarjeta era extranjero, pero la acreditación parecía legítima. Le permitió el paso. Lucía entró sintiendo el corazón latir en la garganta. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. A apenas 30 personas, entre militares, empresarios y 2 periodistas. Y en el centro de la mesa, con traje claro y el cabello blanco perfectamente peinado, estaba él, el general Octavio Mier, más viejo que en la fotografía, pero con la misma mirada vacía. Lucía se acercó despacio, fingiendo tomar fotos del ambiente. Uno de los organizadores comenzó a anunciar los nombres de los invitados. Al pronunciar el de Mier, se formó un leve murmullo. Algunos lo reconocían de tiempos antiguos, aunque ahora usaba otro cargo, consultor en seguridad humanitaria. Lucía casi sonrió. Esperó el momento adecuado. Cuando la mesa se abrió a preguntas, uno de los periodistas levantó la mano. Mier respondió con calma sobre iniciativas de rescate. La palabra resonó como veneno. Entonces fue el turno de ella. «General Mier, ¿podría comentar sobre el vínculo entre los programas de reeducación y los centros de transporte infantil utilizados por milicias transfronterizas?» Silencio. Largo. Seco. El general giró lentamente el rostro. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía. Ella vio el reconocimiento. No del nombre, del rostro. Él sabía quién era ella. «No entendí la pregunta», dijo con frialdad. «La repito. La pregunta está en el video que se está publicando ahora, con su nombre verdadero, general, y con los archivos que usted ordenó borrar». A su alrededor, los teléfonos comenzaron a vibrar, uno a uno. Las pantallas se encendían. Las publicaciones ya estaban en el aire. Mier no respondió. Solo se puso de pie y salió por la puerta lateral, antes de que alguien tuviera el coraje de detenerlo. Las imágenes se propagaron con una velocidad que ni siquiera Rocío había anticipado. En menos de 3 horas, el nombre de Octavio Mier se convirtió en tendencia mundial. No por un escándalo pasajero, sino por algo más profundo, más difícil de digerir. Un sistema entero expuesto a partir del rostro de un solo hombre. El video de Lucía, sumado a los archivos y a las voces de sobrevivientes que comenzaron a surgir, transformó la denuncia en un clamor colectivo. En foros de la ONU, diplomáticos exigían explicaciones. En embajadas, periodistas presionaban a los portavoces. En grupos privados, políticos corrían para borrar rastros. Pero no todo era reacción de miedo. En algunos rincones del mundo, activistas celebraban. Era como si alguien, por fin, hubiera apuntado una linterna hacia el fondo del pozo. Mientras tanto, Lucía era llevada por Aníbal a un lugar aún más remoto, fuera del radar. Su presencia en Monterrey se había filtrado, y ahora no podía volver a ser vista. Durmieron en refugios improvisados, comieron poco, hablaron menos, hasta que, una mañana, llegaron a una antigua propiedad rural en los límites de San Luis Potosí. Allí se esconderían hasta que el polvo bajara, o hasta el siguiente paso. «No puedo quedarme quieta», dijo Lucía la primera noche en el nuevo refugio. «Nadie te está pidiendo eso», respondió Aníbal. «Pero tienes que aceptar algo. Ahora ya no eres solo tú. Esto se convirtió en una guerra de narrativas, y el otro lado no va a retroceder fácilmente». Silvana coincidía. Desde donde estaba seguía recibiendo mensajes de madres, periodistas e incluso empleados anónimos de ONG diciendo que querían hablar, que también sabían, que también habían sufrido. Valeria tuvo fiebre una noche, pero pronto mejoró. Emiliano comenzó a dibujar en silencio. Sus dibujos mostraban rostros sin ojos, casas vacías, mapas con senderos y huecos. Lucía lo comprendía. Era su forma de procesar el mundo, y ese era su modo de seguir respirando. En la mañana del tercer día en el escondite, llegó una llamada. Era Héctor. «Necesitamos que ella hable con el consorcio». «¿Qué consorcio?», preguntó Aníbal. 10 periodistas de grandes medios internacionales. Quieren una entrevista con ella, en video, con voz y rostro. Lucía escuchaba desde la otra habitación. «Acepto». Aníbal se giró.
Lucía, piénsalo bien. Van a saber dónde estamos. Después de eso, no podrás desaparecer. Ya entendí que no voy a desaparecer, respondió ella. Pero quiero ser vista por completo. Si me escondo ahora, me convierto en un archivo más dentro de la red. Y ellos borran archivos. La entrevista fue programada para 2 días después. Los periodistas harían preguntas simultáneas y la grabación sería enviada a embajadas y tribunales internacionales. Era más que una entrevista, era un testimonio histórico. Esa noche, Lucía se quedó sola bajo las estrellas, como lo había hecho antes. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no esperaba justicia, esperaba permanencia. Y eso a veces vale más. La entrevista fue programada para las 18:00, hora local. En la sala improvisada, solo una cámara, un micrófono y una pared neutra. Lucía pidió silencio absoluto. Silvana mantuvo a los niños alejados del lugar. Aníbal supervisaba la conexión cifrada. Rocío observaba invisible desde otro punto. El consorcio de periodistas apareció en la pantalla por videoconferencia. 10 rostros de distintas nacionalidades. Seriedad en los ojos, sin prisa. Lucía vestía una blusa oscura sin maquillaje, el cabello suelto pero limpio. La imagen transmitía justo lo que quería. Verdad, sin espectáculo, sin victimismo, solo lo real. ¿Estamos listos, señora Mendoza?, preguntó una mujer con acento argentino. Sí, respondió ella. La primera pregunta fue sencilla. ¿Por qué decidió hablar ahora? Lucía respiró hondo. Porque si moría en silencio, mi familia habría sido borrada. Javier, mis hijos, yo misma. Y nadie sabría lo que vimos. Hablo por mí, pero también por quienes no pudieron hacerlo. Siguieron preguntas directas, pero humanas. ¿Cómo eran las rutas? ¿Quién participaba? ¿Cómo consiguió los archivos? ¿Por qué cree que es una red militar? Lucía respondió todo, sin titubeos. Con pausas, sí, pero con firmeza. Contó lo del tráiler, la libreta con anotaciones cifradas, los niños marcados con códigos, los uniformes, los rostros, las voces y los silencios. Habló también de quienes la ayudaron: Rocío, Héctor, Silvana, Aníbal, de los que desaparecieron, de los que pagaron con su vida, pero sobre todo contó lo que aún no sabían. La estructura existe porque hay un pacto de silencio, y ese pacto comienza en las Fuerzas Armadas, en la omisión, en la conveniencia y en el lucro. La frase cayó como una piedra. Los periodistas se miraron entre sí, pero Lucía no retrocedió. Mi esposo intentó romper ese pacto. No fue por valentía, fue por instinto. No soportaba saber y no actuar. Yo solo soy la continuación de lo que él empezó, y no busco justicia para mí, quiero registro. La entrevista duró 40 minutos. Al final, uno de los periodistas, un francés de voz grave, preguntó: ¿Tiene miedo, señora? Lucía sonrió agotada. Todos los días, pero el miedo ya no me impide existir. El video fue publicado en 3 idiomas. En menos de 12 horas ya estaba al aire en periódicos, canales de televisión y redes sociales. Con él llegó una nueva oleada de denuncias, réplicas, investigaciones, pero también ataques, mentiras, intentos de desacreditarla. Lucía sabía que eso vendría, pero también sabía, esta vez, no podrían borrarlo todo. Un mes pasó desde la entrevista. El polvo no se asentó, se expandió. La historia de Lucía dejó de ser solo una denuncia para convertirse en un símbolo. Escuelas comenzaron a utilizar el video como material de formación crítica. Universidades organizaron debates. En algunos países se iniciaron procesos judiciales basados en los archivos liberados, pero la verdad es que nada de eso trajo paz inmediata a la viuda. Lucía vivía ahora bajo otro nombre, en otro país, con protección temporal. Sus hijos estaban con ella. Silvana seguía cerca, aunque a cierta distancia. Rocío continuaba coordinando las comunicaciones, mientras Aníbal desapareció sin avisar, como quien cumple su misión y se retira al olvido. Una tarde silenciosa, Lucía caminaba con Emiliano por un sendero arbolado. Valeria iba detrás, recogiendo piedritas. Era un escenario tranquilo, sin helicópteros ni sirenas. Pero la paz, ella lo sabía, era solo el espacio entre las preguntas. «Mamá», dijo Emiliano sosteniendo una ramita, «¿papá también tenía miedo?»
Lucía se detuvo. Pensó antes de responder. Sí, pero no dejó que el miedo se convirtiera en silencio. El niño asintió, guardó la ramita en el bolsillo y siguió caminando. Lucía miró al cielo, recordó el tráiler, el desierto, la soledad inicial y todo lo que había surgido allí dentro. Un dolor que se volvió propósito, una herida que se volvió voz, y aunque sabía que la lucha estaba lejos de terminar, algo dentro de ella se aquietaba, porque ahora al menos el mundo sabía. Esa noche escribió una última carta, no para publicarla, sino para guardarla. Si este registro llega a alguien que perdió a un hijo o a alguien que nunca volvió, solo quiero que sepas, no estabas loco ni eras ingenuo. Fuiste parte de una historia que escondieron por demasiado tiempo. Yo lo vi, y ahora muchos lo han visto, y ya no lo podemos desver. Firmó con su nombre real, dobló el papel y lo guardó en el fondo de una caja de madera. El tráiler ya no existía, pero la memoria, esa ya no podían borrarla. ¿Desde qué ciudad nos acompañas? Escríbelo en los comentarios, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien necesite recordar que la verdad algún día encuentra la luz.